gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este día, de este martes. Para ello recibo con gusto al médico Javier Terrazas. Médico, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos y fresquísimos días para todo el auditorio y a cuidarse porque ahora sí que las temperaturas están muy abajo de lo ordinario en nuestra ciudad, en nuestra región. Así es. Creo que estuvimos a 0 grados y ahorita a 2, entonces 3 grados. Gracias, Salvador Leal, también por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, bienvenido. Chuy, buenos días al auditorio y a mis compañeros Javier y Leti. Buenos días. Con mucho frío. Doy la bienvenida también a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, muy buenos días, Muy bienvenida. buenos días, helados días. Helados días hoy. Pensaba si levantarme o no levantarme. Aquí estoy. Así es, y bueno, usted también recuerda insistir en que pues no se exponga, si no tiene que salir, pues mejor quédese en casa y escúchenos. Y bueno, pues el día de hoy, doctora, pues platicar sobre, pues se llegó el día de ayer tomó posesión finalmente Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Recordaremos una serie de amenazas que se habían estado lanzando y que bueno, pues algunas de ellas pues parece se concretan, como es el tema de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, una declaración de una emergencia nacional en la frontera con México y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, que bueno, también ya se había tenido una respuesta de parte de México en donde decían se iba a haber colaboración, mas no iban a permitir pues una intromisión, además de otros puntos, incluido el tema de renombrar el Golfo de México, asunto que también ha dado mucho de qué hablar ahora que lo quiere nombrar Golfo de América. Pero doctora, pues, ¿qué acciones esperan tras esta amenaza que, pues, el día de ayer finalmente, pues, parece se concreta? Pues sí, mira, creo que desde que vi la noticia ya de la firma de todos los acuerdos ejecutivos que hace el presidente y que históricamente a veces tarda un poco más de ir firmando esos acuerdos y que ahora lo hace casi desde el primer día, las primeras horas de su mandato, pues quedé como el clima de hoy, ¿no? Bien helada, o sea... parece ser que va muy en serio con sus ya no tan amenazas, ya son pues acciones, y que vaya a emprender en estos pocos días algunas de esas acciones, sobre todo con la frontera norte, que es donde nos corresponde a nosotros en la parte de Tamaulipas, y que pueda haber algunas deportaciones, algunas afectaciones para todos los inmigrantes, todos los que pasan esta frontera. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo habían miles de personas varadas en la frontera, algunos en espera de lo que era el pase para asilo, pero bueno, la plataforma tiene un nombre muy específico, ¿no? Entonces, poco a poco se fue desahogando de los miles a otros poquitos miles, pero pues todavía hace diciembre, noviembre, por ahí así, en la frontera tamaulipeca se hablaba de cerca de 2.000, 2.500 personas varadas todavía en la frontera por esta situación, más los que pasaron que no necesariamente ya tenían el pase directo, sino era nada más para ver su asunto, su caso. Entonces, creo que esa parte va a ser bastante grave para toda la frontera, aún y cuando la presidenta del país y el gobernador puedan decir que estamos preparados para recibirlos y darles empleo, darles vivienda y todavía algo más para sus pasajes para que se retornen a sus lugares de origen, creo que esa situación podría rebasar todo ese tipo de expectativas y no tener la capacidad para darles respuesta a todo esto. Entonces, sí se ve un poco complejo y complicada la situación de México. Hay que ir viendo poco a poco cómo se van desenvolviendo todas esas actividades que ya firmó. Por lo pronto ya están en firma, ¿no? Ya dejaron de ser amenazas para ser ya cuestiones ya prácticamente legales y concretas. Médico, ¿qué opinión tiene de este tema? Pues del dicho al hecho hay un gran trecho. Mira, la frontera de México y Estados Unidos tiene más de 3,000 kilómetros. Tan solo en la parte de Tamaulipas son 371 kilómetros. Donald Trump se ha caracterizado por construir una narrativa de pues un hombre fuerte
y en particular con los débiles. Pero históricamente la realidad ha sido otra. En Estados Unidos hay más de 38 millones de mexicanos, o nacidos allá, o que migraron de manera ilegal y de una u otra manera han conseguido su nacionalidad, o son hijos de padre o madre mexicana. Entonces tienen la doble nacionalidad. Tenemos algunos ejemplos de políticos tamaulipecos que han hecho eso, algunos en el Congreso del Estado, por ejemplo. Entonces, esa relación tan intensa ha tenido momentos, por eso se le llama la frontera un techo de cristal, ¿sí? O sea, es una frontera de cristal, porque siempre hay dimes y diretes, hay confrontaciones. La migración ilegal ha sido el patito feo de la relación internacional entre México y Estados Unidos. Obvio que hay una nueva realidad. Estados Unidos, en particular Donald Trump y el Partido Republicano que lo llevó al poder, están satanizando a sus socios comerciales, ¿sí? A sus aliados, a quienes de una u otra manera le han dado fuerza para que Norteamérica tenga esa fortaleza que Trump quiere aniquilar en este momento, en el ánimo de reconstruir al interior una mejor circunstancia para su gobierno. Creo que México, en particular los residentes de la frontera, en el caso de Tamaulipas, son 10 municipios fronterizos, ahí está el 54% de la población, ¿sí? La interacción cotidiana de manera legal o algunos de manera ilegal es muy intensa. Entonces, eso no se va a acabar. El nado, somos muy buenos nadadores o somos muy buenos saltadores de muros o formas de cruzar ha habido siempre, ¿sí? Entonces, creo que es una buena narrativa para tratar de detener lo que no se ha podido en los hechos y con la patrulla fronteriza y a veces militarizando la frontera. Pero es una relación muy fuerte, son más de 3,000 kilómetros, o sea, es la frontera más grande del mundo. Entonces, no puedes con una narrativa o con un muro o con policías detener esa interacción tan intensa y tan fuerte, sobre todo en una relación tan grande que hay de mexicanos. Simplemente, o sea, si son más de 30 millones de mexicanos o personas con ascendencia mexicana en aquella nación, es más del 10% de los estadounidenses. Ahora, ¿cómo vas a romper ese lazo? Claro que es muy dramático para quienes intentaban cruzar en este momento para unirse con sus familias, pero esa relación de alguna u de otra manera va a continuar, porque si bien es cierto, México necesita de Estados Unidos y las divisas de miles y miles de mexicanos que están allá, también Estados Unidos e incluso Trump necesita de los mexicanos. Muy bien, Salvador, ¿tú cómo ves este discurso de ayer? Mira, siempre lo ha dicho, siempre lo dijo. La primera vez, pues quedó también en intentos. Hoy, como decía Leti, los firma esas cosas, esos documentos, esas acciones. Pero aquí le pongo dos puntos. Estados Unidos, perdón, Estados Unidos es un país que es de ellos, es libre. México tiene que hacer lo suyo aquí en la tierra, aquí con nosotros, aquí con los mexicanos. Es decir, debe de hacer. Si el país de Estados Unidos genera inversión, genera recursos, para allá se van, o se van muchos mexicanos de otras partes del mundo, pues México tiene que hacer algo aquí. Pues yo aquí, para que los muchachas, o los muchachos, los jóvenes de aquí de México no emigren a Estados Unidos, pues necesita que México, el gobierno federal, los atraiga. Pues sí, van a trabajar allá al campo, muchos de ellos, o en otras cosas, pero aquí también ha abandonado el campo, las gentes en los ejidos ya no existen. Sí. ¿Por qué? Porque los programas o las acciones políticas del gobierno
es simplemente que no le interesa al Estado mexicano resolver sus propios problemas. Entonces muchos, voy a hablar grupal, muchos de nosotros vamos a ir, o se quieren ir, o buscan intentar irse, una, otra, ¿ah? Cuando lo logran, pues allá están, allá se quedan, ya no regresan, no por 2 meses, por años. Entonces, esa situación debe de verse aquí, reflejarse desde aquí de México, no con politiquerías, sino con acciones concretas. Yo lo he dicho y lo he señalado muchas veces, donde hemos visto el anterior y este gobierno, políticas públicas para atender a los jóvenes que egresan de las universidades, por ejemplo, y lo he señalado muchas veces. Pues lógico, cuando están jóvenes, pues se van a ir. Aquí no hay donde generar inversión, donde no hay empleos, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque a México pues, no le interesa. Por eso la gente se va. Chiapas se van de Guerrero, se van de Puebla, se van de Tamaulipas, de todo el país. Y los fronterizos pues tienen esa libertad de ir a ese lado y tener las 2 nacionalidades. Muchos tienen, conozco yo muchas y muchos que nacieron allá. Inclusive van a nacer en Estados Unidos por lo mismo, para tener las 2 nacionalidades y pues estar en la frontera nomás de cruzar. Pero los que viven al centro del país, pues no es fácil. Entonces cuando se van o se quieren ir o les pican la cresta para irse, pues logran muchas veces, con todos los peligros del mundo, andar en esos menesteres para lograr Estados Unidos. Pero yo creo que yo lo veo desde esos 2 puntos de vista, independientemente que Estados Unidos, los mexicanos y de otras nacionalidades sean la mano de ellos allá en los trabajos en Estados Unidos, pues por algo se van. Entonces México como país, creo yo, aquí no sé mis compañeros si ustedes de acuerdo, deben de hacer lo propio para buscar aquí en México que se generen las cosas, que haya inversión, pues sí, que haya desarrollo. Javier señalaba lo que se tiene de cantidad de costa con Estados Unidos, tanta cantidad de puentes, el cruce internacional ferroviario, en Nuevo Laredo, la aduana más importante del mundo. Pero ¿y qué? Eso nomás lo tenemos reflejado hacia arriba, pero hacia abajo, ¿dónde están las acciones del Estado mexicano para poder ayudar a toda esa gente a que se quede, pues a trabajar? Porque sí es necesario que el país busque que esa gente, independientemente que se quieran ir, bueno, pero que también le den las oportunidades en México, en los estados, los gobernadores se pongan a trabajar, los alcaldes se pongan a trabajar, buscar que esas gentes que están aquí, pues evitar que se vayan. Pero pues lo vemos, yo no veo una acción, no sé si mis compañeros se han visto una acción clara, precisa, muy contundente del gobierno mexicano para que evitar eso. Los cruces en Chiapas, allá en el puente Talismán con Guatemala, pues hay cruces, infinidad de cosas, gente, todo, pero pues no vemos ni de allá ni de aquí, y acá estás pidiendo el presidente de que controlen esa entrada desde ahí, con muros o con lo que quieran. La gente como quiera van a ser saltadores. Si el mexicano busca, los otros de otros países buscan llegar hasta allá porque pues la economía es importante, se generan empleos, hay todo una inversión, pero aquí, en sus países no la tienen, México está igual. Muy bien. Doctora, ¿es un mal indicativo pues no haber invitado a la presidenta, funcionarios mexicanos que decían, pues no acudieron a esta toma de posesión? Bueno, pues vemos un poquito esa parte de las relaciones que hay entre ambos países. La verdad, bueno, la presidenta ha sido muy inteligente al, como quiera, hablarle por teléfono a Trump para felicitarlo y estar hacer en la mañanera que le corresponde, pues un poquito así como que caso, decir, darle menos importancia o restarle importancia. Sin embargo, creo que pues bueno, va a ser un trabajo muy fino que tienen que hacerse con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con esta parte donde es bastante agresivo con México. No solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Quédate en México representa muchos desafíos para la presidencia de la República, principalmente con los mexicanos, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo sí creo, a pesar de que Javier pueda pensar que es solamente bluff y que ese tipo de cuestiones, pero no, yo por lo menos el ejemplo de algunos sí va a haber, por lo menos de esos que agarren en la calle y luego de repente los traigan a México y pues dejen todo lo que han hecho y construido en Estados Unidos para ponerlos en la frontera. Todos esos mexicanos pues necesitan, como lo dice Salvador, políticas públicas que realmente vengan a
coadyuvar a su reingreso a México. Eso es por una parte, pero también tenemos la frontera abierta sur, ¿no? En donde quédate en México significaría que ya no se regresen a Centroamérica o a algunos África, a algunos lugares donde están llegando ya muchísimos extranjeros, y quédate en México es lo que les ofrecemos. Si no podemos con los nuestros, ¿qué podemos ofrecerles al resto? Entonces, son grandes retos, grandes desafíos que vienen, y no solamente es la política de relaciones exteriores, sino también son algunas cuestiones que tienen que irse tomando en cuenta hacia el interior, la política interna de nuestro país, además de también ver cómo se genera esas políticas exteriores hacia Sudamérica, ¿no? Es decir, decirles a sus homólogos, oigan, pues traten de detener un poquito el flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me los envías acá porque ellos buscan pasar a Estados Unidos, pero Estados Unidos está repeliendo el paso. ¿Se van a quedar en México? O sea, son tuyos, el problema es tuyo, o sea, no es propiamente de los mexicanos ni de la presidencia de la República, sino que tiene que hacer, fíjate cómo qué tan complejo es todo este tipo de relaciones exteriores, no solamente es el no me invitaron, sino también cómo vamos a caminar con Sudamérica. Médico, ¿esta no invitación es algún indicativo? Pues no, creo que si revisamos históricamente en las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos, digo, ellos invitan a sus amigos, a sus cuates, a los que de alguna manera sienten alguna identificación política. En este caso, pues llega el republicano, a quien invita, pues a los derechistas. Entonces, y pues eso es natural. Él está mandando una señal al mundo. No hay que perder de vista que en el mundo hay inequidad. Históricamente tenemos un problema de norte-sur, ¿sí? Los del norte no nos quieren a los del sur. O sea, eso ha sido siempre. Y nosotros igualmente, si volteamos un poquito hacia Centroamérica, pues también de pronto hacemos un poquito el feo. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, en el caso de que no haya estado la presidenta, pues no tiene necesariamente que ver que va a ser una relación ríspida. Creo que es una mujer más inteligente que Trump. Entonces, ojalá que haya la unidad interna y que haya respuestas no botaneras, como las que hemos visto en la mañanera hasta el momento, tratando de hacérsele chistosa, porque pues no, como que no le queda muy bien. Entonces, creo que tiene que ser más inteligente y realmente poner a trabajar muy fuerte a las personas de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, en estos temas tan ríspidos que normalmente hemos tenido con Estados Unidos. En los grandes problemas, o sea, Estados Unidos, ellos se quieren hacer pasar como los buenos de la película y nosotros los malos, pero en los grandes problemas que tiene Norteamérica hay que recordar que si bien México es el trampolín para muchas cosas, Estados Unidos es la alberca. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Cafetalera del país, recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Renueva tu hogar en la Villarreal. Toda la línea blanca y electrónica de contado con hasta 35% de descuento sobre precio de lista. En cada compra, obtén 3% en tu monedero Villarreal. Es hora de consentirte este año nuevo con muebles nuevos. ¿Dónde más? En la Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín.
En un hecho histórico, la Cámara de Diputados confirmó su compromiso con el respeto y cuidado de los animales. Con la reciente reforma constitucional en materia de protección y bienestar animal, se establece la prohibición del maltrato y obliga al Estado a garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Así, se marca el inicio de una nueva era en nuestra relación con los animales de compañía, promoviendo una convivencia respetuosa y el bienestar animal. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Yo con Rollcar siempre gano. Arranca el año al máximo con Rollcar. Escáner R800 Pro con 2,500 pesos de bonificación y bombas de gasolina IFG al 2x1,5. Equipo y refacciones para tu taller. Siempre en Rollcar. Y recuerda, Yo con Rollcar siempre gano. Rollcar. consulta mecánica en tienda. Vigencia del 1 al 31 de enero. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Salvador, ¿cómo se vio esta ausencia de la presidenta de México? Pues, ¿Se afecta o no afecta en la relación? Ojalá que no. Si la afectación la va a hacer ya de antemano con esas acciones que tomó, pues no hay que dejar de lado también lo que él habló anteriormente en campaña, el presidente Trump, con los aranceles, que es otra bronca más para los empresarios, con esa área comercial que decía Javier, muy grande que se tiene de exportaciones y cosas de estas entre Estados Unidos y México, y Tamaulipas pues no es la excepción. Entonces no, hay muchos frentes abiertos que tiene que ser ella muy, como dice Javier, muy inteligente, y si lo es, lo tiene que demostrar, independientemente que a esa toma protesta haya estado el embajador, Esteban Moctezuma, o no haya ido también, no supe. Entonces, esa situación pues va en representación de ella como gobierno mexicano, pero por lo demás, creo que no nada más hay que ver esa situación del gobierno mexicano. Aquí, y no hemos hablado, pero el Senado de la República tiene que defender a México, que es su obligación como senadores, y no hemos visto de ningún senador, ni de los tamaulipecos senadores, algo que abone, o sean ellos, incluyendo la presidenta del gobierno mexicano, como convenciones populares de México, a estar atendiendo esta situación que se puede quedar así, como también puede hacerse realidad, y entonces sí, las afectaciones van a ser de otra manera, de otro nivel, independientemente que se queden todos, que quieran cruzar mexicanos y no mexicanos, pues va a ser un problema muy grande. Si ya lo tenían en los municipios, que no hayan qué hacer con ellos, porque se quedan en zonas, en plazas, en todo eso, entonces sí tiene que ver México, o los mexicanos, este gobierno mexicano, que ver, junto con los senadores, que no se queden ahí. El artículo 76 de la Constitución marca sus obligaciones, sus facultades. Entonces, una de ellas es atender los problemas exteriores que tiene el país, y uno de ellos es y con Estados Unidos, independientemente de otros países, como se estuvo con Honduras en aquel tiempo, pero sí verlos ahorita de esa manera, porque si no, el presidente, si hace esto de la situación de acrecentar más muros, de poner vallas y de militarizar la frontera, más aparte aplicar aranceles, como lo dijo, a México por situaciones comerciales, pues las cosas no van a ser fáciles, nada fáciles para México y para los mexicanos realmente, porque pues va a tener de por sí una economía no muy fuerte, sino que está débil en el país, pues se va a acrecentar más los problemas. Entonces, pero creo que deben, independientemente de que no haya ido, que si no quiso ir, porque no quiso ir ella, pues bueno, que tiene que ser trabajar junto con, independiente del secretario de Gobernación, secretario de Economía, como decía Javier, yo pongo en el escenario a los senadores, que son parte fundamental de esta situación, porque están dentro de una obligación en ese artículo que les acabo de mencionar, para atender estos problemas exteriores. Pero si no, pues si es ella la que quiere estar manejando todo esto a través de las mañaneras, pues no es nomás a estar a bla, 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 bla. Tiene que hacer manera de que le escuchen, le hagan caso, y que lo que vaya a plantear
sea concreto, pero también que se voltee a ver hacia atrás, porque como dice el dicho, el que es buen juez, por su casa empieza, y a esta señora presidenta debe de comenzar con su país, pese a que acaba de iniciar su gobierno, de entrar con las manos duras para trabajar y hacer que haya, como lo he señalado al principio en el primer espacio, inversiones, generar empleos aquí. Si no, pues vamos a seguir igual, y si vamos a seguir con esos dimes y diretes entre Estados Unidos y México. Aquel señor, si aplica lo que dijo, pues que lo diga qué va a hacer la presidenta, en este caso, en México. Muy bien, doctora, con la cancelación de estas pues miles de citas que tenían ahí muchos migrantes y que era pues la entrada legal a Estados Unidos y que bueno era el motivo por el cual México pues los sostenía, ¿no? Por decir de alguna manera legal. Al cancelar estas citas y ya pues este rechazo, ¿serán expulsados del país estos migrantes que se permanecían aquí o qué va a pasar con ellos? Bueno, pues hemos escuchado desde la voz de la presidenta y algunas voces que han salido a nivel nacional a decir precisamente que pues no solamente todos los mexicanos van a tener asistencia jurídica, sino también van a apoyar a quienes quieran regresar a sus países. El problema es que la gente no quiere regresar a sus países, ¿no? O sea, precisamente porque fueron expulsados por la violencia, por las carencias, o sea, por países que no están haciendo nada por sus connacionales, ¿no? Por su gente. Entonces, ya en este momento es de reflexión, ¿qué vamos a hacer nosotros realmente? Como dice Salvador, o sea, necesitamos ver claro cuáles son las acciones que se van a tomar, porque yo creo que también los presidentes municipales en la frontera están nerviosos porque no tienen la capacidad para darle alojamiento, albergue o áreas donde vayan a estar todas estas personas que ya no puedan pasar, ya que la plataforma CBT One se ha cerrado, está prácticamente pues ya agotado en los cupos para el paso a Estados Unidos y seguramente va a acrecentarse el paso ilegal por el agua o por brincando realmente la barda, pero no son las cantidades que se tenían anteriormente. En Tamaulipas en el año 2022-23 habían casi 29,000 personas y eso que no era la preferida, No, o sea, no era la ruta preferida, a pesar de que ser la más corta, por todos los problemas de inseguridad que había. Entonces, esta situación, pues, realmente debería de poner a pensar y a trabajar a diputados, a senadores, a los congresos de los estados, a los gobernadores y a la propia presidenta, porque sí se presenta una situación bastante compleja y bastante irregular en este asunto. Médico, al cancelarse esta aplicación, el servicio y las citas, pues por además, ¿qué va a pasar con esos migrantes? Pues se va a hacer una crisis momentánea en la zona fronteriza. Ahí habrá que ver los oficios, esos que se presumen como los mejores alcaldes del país, como Beto Granados, que acaba de llegar y no sabe a leer en el Congreso y ahora ya es el mejor alcalde fronterizo. O Carmen Lilia, que pues presume también de ser de las mejores calificadas y trae sueños guajiros ahí futuristas. Es una oportunidad para mostrar que sí saben y sí pueden, cuando menos tienen sensibilidad, al igual que en Maquito, que son los 3 municipios fronterizos grandes de Tamaulipas y donde se han concentrado de manera general las oleadas migratorias. Van a tener que hacerle frente a los que regresen con esta bravuconada de Trump y a los que vienen y que pues se van a quedar en el camino. Entonces, ese es el momento, esa es la crisis que se va a vivir en la frontera tamaulipeca. Ojalá y que la sensibilidad de la suma de los gobiernos locales, estatal y el federal logren amortiguar y que ahora sí que por humanismo se logre enfrentar esta crisis circunstancial. Y bueno, después habrá que tomar las medidas de fondo y mi postura es de que migración, nada lo va a detener. Va a seguir la migración ilegal, se acaba esta que tenía una salida de legalidad, pero bueno, la migración y el negocio para los pateros y los polleros, o como se les quiera llamar, va a seguir porque es fuerte. Y la crisis en los otros países de Centroamérica y Sudamérica es mayor que la mexicana. Salvador, ¿qué va a pasar con estas personas que de alguna manera pues estaban legal esperando estas citas? ¿Van a ser expulsados? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Qué van a hacer con ellos? Ya Javier claramente
los que están ahí se van a querer quedar o lo van a expulsar, y los que vienen, eso no se va a evitar. Creo que el estar ingresando a Estados Unidos, por más valles que les pongan, van a seguir, la migración va a seguir y va a seguir, pero pues si los va a tener ahí, ¿qué van a hacer con ellos? Pues yo creo que desde ahorita ya deberían de haber pensado en un plan estratégico, el gobierno federal, con los estados y municipios, incluyendo los 3 que mencionaba Javier, para ver qué van a hacer, porque si les va a llegar de golpe y esperar hasta que les llegue, pues va a ser una crisis muy grave en esos municipios y en otros de la frontera de Tamaulipas, porque pues ¿qué van a hacer con toda esa gente? ¿A dónde los van a enviar para atenderlos, darles el agua, la alimentación, en fin, todo eso? Ahora, se hablaba en esos tiempos, hace tiempo atrás, que había mucha delincuencia, que la gente, pues, había robos y que había esto, pues por lo mismo, porque no tienen la capacidad los ayuntamientos, yo creo que ni el Estado, o si el gobierno federal va a mandar recursos para atender de esa manera a toda esa gente que se queda, que quiere regresar, irse a Estados Unidos, y los que vienen en camino, pues no sé, definitivamente desconozco qué tiene ahorita el plan, un plan, no sé, A, B, C, D, lo que tengan, para atender esta situación y que no se les salga, porque si no, pues inclusive pueden llegar hasta Victoria, hasta instalarse, y eso también es grave, porque no, ¿quién los va a atender? ¿Quién les van a dar? Entonces sí creo que el gobierno federal debe estar muy atento y muy preciso, independientemente de la bronca que tengan con Estados Unidos, entre los dimes y diretes, pero también tiene que ver los de la casa, los que se quedan aquí en casa antes de que emigren o se los regresen. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre, médico Javier Terrazas, por estar con nosotros. Pues gracias por la invitación y el llamado a nuestra audiencia amplia a que se cuiden estos 2 o 3 días porque está intenso el frío. Así es, doctora Leticia Santoyo, gracias por estar con Buenos nosotros. días y gracias por la atención. Y si no tiene que salir, no salga. Así es, Salvador Leal, gracias. Sí, Chuy, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias a usted que nos siguió. En nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, miércoles. Por lo pronto, que tenga un excelente martes y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHVIR.